Ya he predicado 2 mensajes y en el segundo mensaje pude hacer un recorrido de lo que estoy hablando en el primero. En el segundo ya entramos y pudimos desglosar algo, pero ahora quiero enfocarme en una área que no me enfoqué ni en el primero ni en el segundo, porque diga conmigo, Dios tiene muchas cosas. Hemos estado hablando de lo que es la gran comisión y cómo Dios comisionó a su iglesia para una gran cosecha. Yo creo que el Señor no perdió de vista ningún detalle. Todo lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 28, verso 18 en adelante, lo que dijo en Marcos capítulo 16, fue algo contundente y fue por una necesidad, ya lo dijimos todo eso. Pero yo quiero que usted sepa que Dios lo endorsó a usted con mucho poder, con mucha autoridad, para poder enseñar a mucha gente de lo que es capaz el Evangelio de Dios o el reino de Dios en esta tierra. Yo creo que esta tierra que está aquí y ese mundo que está allá afuera necesita ver una iglesia realmente que haga creído que Dios le dio a ellos la autoridad suficiente para hacer cosas grandes. Eso fue más o menos la base del primer mensaje y del segundo mensaje. Pero ahí ahora quiero tocar cosas que no lo toqué. Y voy a hablar acerca de lo que es la gran comisión de la plataforma del discipulado. Diga conmigo, la gran comisión de la plataforma del discipulado. Amén. Y yo creo que Dios no se equivocó porque hay algo que es notable. Ahora mismo hay mucha gente moviéndose, haciendo obra, pero sin presencia de Dios. Mucha gente con intención, pero sin revelación. Entonces, mucha gente haciendo cosas por los vacíos, huecos, sin nada realmente espiritual en ellos. Entonces, yo creo que para nosotros tomar esa gran cosecha de almas que viene para esta nación o para las naciones que Dios prometió, porque Dios prometió un avivamiento mundial antes de lo último. Antes de lo último que va a pasar esa catástrofe que la gente dice, que viene el arrebatamiento, que todo eso que va a pasar, antes de eso viene un avivamiento para la iglesia. Y yo sé que Dios no miente, yo no sé usted, pero Dios no miente. En otras palabras, Dios lo va a hacer sí y sí, lo que Dios que va a hacer. Pero yo entiendo que Dios una de las razones que Dios va a utilizar lo que es la gran comisión de la plataforma del discipulado, es porque la gente necesita ver realmente cómo se maneja la unción de los últimos tiempos. Cómo se maneja esa unción que el Señor vertió o transfirió en nosotros hoy. Entonces, necesitamos para nosotros ver eso y tener el ejemplo o los puntos de referencia, nosotros necesitamos entender qué es un discípulo o qué es discipular. Y yo quiero que usted escriba esto. Un discípulo es un pupilo, es aquel que ha recibido del Espíritu una enseñanza por un mentor. Es aquel a quien se le ha sido entregado o se le ha sido formado y capacitado en una área específica. En otras palabras, si usted es un discípulo, es porque usted ha aprendido algo o ha sido formado para algo. Entonces la idea es esta. ¿Por qué Mateo capítulo 28, cuando Jesús le suelta la unción o la palabra a la iglesia, que le dijo que id y hacer que discípulos? ¿Por qué? Porque ellos eran vamos a estar hablando con la iglesia, ¿no? Jesús le dijo a los discípulos, id y hacer discípulos a toda criatura, naciones, mundo, bautizándolo ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, un discípulo es aquel que ha sido enseñado, entrenado, capacitado, formado por un mentor. Entonces, la primera etapa es discipular. Pero para usted discipular tiene que convertirse en un mentor. Entonces, ¿qué pasa? Por pocos modelos, por pocos mentores, ese llamado a esa evolución espiritual o revolución espiritual ha ido mermando.
¿Por qué? Porque necesitamos personas primero que sean buenos mentores para que puedan discipular de acuerdo a lo que se ha recibido. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que están escaseando esos mentores que han recibido de ese manto que Jesús transfirió en Mateo capítulo 28, verso 18. Jesús transfirió su autoridad y su poder sobre quienes, sobre 12 personas. Y cómo esas 12 personas han llegado a transformar naciones enteras. ¿Por qué? Porque fueron buenos mentores y supieron transferir lo que ellos un día recibieron de Jesús. Entonces esta unción se ha quedado estancada por la poca demostración que tienen los mentores. Oh my God, esto está fuerte. Cuando hay buenos mentores, habrán buenos mentorizados. Entonces, por eso es que necesitamos entrar en el mover del discípulo. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar qué es lo que necesita el discípulo para entrenarlo. ¿Qué es lo que necesita un discípulo? Ver a alguien que no está pidiendo poder, pero sí lo está demostrando. Decía algo importante ahorita. ¿Por qué tú crees que la iglesia hoy está pidiendo poder? ¿Te lo demuestro? Párense 5 gente. Vengan. Vengan. No sé si se paran 10 que se paran 10, le voy a hacer un ejemplo. Le voy a poner algo simple, un ejemplo simple. Yo voy a comenzar y ellos van a repetir todo lo que yo voy a hacer. ¿Lo hicieron como yo? Por eso que la iglesia está mal. Vamos a hacerlo de nuevo. Observen, yo tiré la mano para acá y uno la tiró para adelante. Vamos, mire. Por eso está mal. Siéntense. ¿Vieron por qué estamos mal? Porque cuando comenzó Jesús a delegar, Jesús le entregó poder a la iglesia para discipular, para demostrar con señales y prodigios, para bautizar y todo eso. Pero la iglesia lo está haciendo contrario. Entonces, porque hay gente que trabajan solamente de oída, pero no ven. Y necesitamos oír, pero también ver quién es que dice que el poder de Dios es real. Entonces estamos hablando de poder, pero no estamos demostrando el poder. Y cuando hablamos de poder y no lo demostramos, estamos hablando mentira. Entonces, el poder se ha convertido ¿en qué? En una falacia, en una mentira, en algo que solamente lo dicen los cristianos. Lo dicen los cristianos. Eso es como que dice, esos son ustedes que hablan de eso, ustedes están locos. Mucha de la gente que te dicen que tú estás loco es porque nunca vieron que alguien se sanó. ¿Por qué? Porque no hay buenos mentores que puedan discipular demostrando lo que recibieron. Entonces la iglesia tiene que tener gente, mentores que sean capaces de demostrar lo que un día recibieron del Padre. Entonces estamos viendo hoy en día que hay gente que no tienen la suficiente integridad dentro de ellos para decirle a nadie que se sane, que se levante de la silla de ruedas, que se le quite el dolor de cabeza y que pase algo con ellos. No tienen la autoridad. ¿Sabe por qué la tienen? Porque la han perdido. ¿Cómo se ha perdido la autoridad en medio de nosotros? Porque se le ha dado legalidad al chisme, a la contienda, al menosprecio. No hemos ido maltratando uno con otro. No hemos ido maltratando físicamente, verbalmente. Y no hemos herido. Entonces la iglesia se ha enfermado. Se le ha enfermado el corazón. Se le ha enfermado la mente. Y como se le ha enfermado la mente, ahora no puede ser discípulos. No pueden hacer discípulos. Ahora bien, ¿qué pasó cuando los discípulos recibieron ese mandato, esa gran comisión? Diga conmigo, hicieron una transición de discípulos a mentores.
¿Por qué? Porque los discípulos no hacen discípulos, sino los mentores hacen. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios entonces? Ahora bien, ¿qué es un mentor? Es un líder que toma iniciativa, que ha recibido algo de acuerdo a la autoridad que ejerce. Entonces, los discípulos hicieron la transición para ellos poder discipular. ¿Por qué? Porque ya recibieron de forma legal lo que Jesús les transfirió. ¿Qué necesita la iglesia? Creer que de forma legal tiene lo que Jesús le entregó para pasar de discípulo a ser mentores. ¿Por qué? Pregúntame por qué entonces. Porque si yo voy a discipular, no puedo discipular sin haber recibido de un mentor. Cuando usted imparte o discipula, es porque sobre usted hay una autoridad. Yo no sé si está aquí. Entonces, ahí podemos ver por qué la escasez de mentores en República Dominicana. Usted se va a dar cuenta. De mentores aquí en Boca Chica he escuchado yo en esta iglesia. No he escuchado en ninguna iglesia hablar del sistema de mentoría. ¿Sabe por qué? Porque hablar de mentoría significa sometimiento, obediencia, estar bajo autoridad. Y todo el que le dice que tiene que estar bajo autoridad, corre peligro. Ay, Dios mío. Entonces, hoy en día podemos darnos cuenta el por qué esa gran cosecha no la tenemos. Porque para ver una gran cosecha, tiene que haber personas que hayan creído como yo he creído. Yo no sé si te me entiendo. Cuando Jesús le transfirió a ellos ese poder para ir a bautizar y hacer discípulos, le transfirió la autoridad, pero al mismo tiempo lo cambió de estatus espiritual. Yo no sé si tú me entiendes. A cambiarlo de estatus espiritual, ellos podían reformar como Jesús reformaba. Entonces la gente está sentada en la silla y quiere mantenerse siendo un discípulo, pero no quiere ser mentor. Cuando tú te mantienes en una silla, tú estás diciendo, yo no quiero pasar a otro nivel. El mismo Jesús, yo quiero que tú salve esto de la plataforma espiritual. Tú vas a ver que ellos dejaron de ser discípulos. ¿Qué fueron ellos luego de ser discípulos? ¿Alguien me dice? Apóstoles. ¿Qué quiere decir la palabra apóstoles o apóstolos? Enviado o mensajero. Yo recibo la unción y luego soy enviado. Hasta que usted no entienda esto de esta plataforma, se le va a hacer difícil que la gran comisión tú la puedas ver demostrarse dentro de tu ministerio. Hoy queremos de todo, pero estos detalles yo no lo escucho a nadie predicar. Este detalle no lo he escuchado hasta ahora de nadie. ¿Sigo o paro? Porque imagínense. Él dijo, id y enséñenle a todo el mundo. Quiere decir que hay un mandato divino para discipular, que van a tener un espíritu, que las personas que se van a levantar tendrán un espíritu enseñable, capaz de captar todo lo que tiene su líder. En otras palabras, por no ser buenos discípulos ni haber mentores, no podemos captar la unción que se mueve en el mentor o en el hombre que tiene la revelación para los últimos tiempos. Porque el reino, Luis, se trata de captar cosas, movimientos espirituales, unción espiritual, movimiento de transformación, de reforma. O sea, el que lo tiene y lo capta, lo recibe. Pero por no tener un espíritu de discípulo,
no podemos captar lo que está fluyendo a través de esa persona espiritual que Dios ha puesto para que me mentoree. Entonces, si tú no puedes captar, Wilkin, lo que yo tengo, tú no vas a tener de lo que tengo. De la única forma que tú compruebas que lo que Cristo está vivo dentro de mi persona, es tú captando la revelación que yo también tengo. En otras palabras, no podemos expandir, no podemos demostrar si no hacemos discípulos a la iglesia de Jesucristo. Porque para haber muchos discípulos, primero tienen que haber también muchos mentores. La gran comisión se expande a través de esta revelación de vida. Pero no cuesta mucho eso. Escriba esto, por favor. Algo lindo. Si no se discipula, ¿cómo sabrá el pueblo lo que es pecado o no es pecado? Si no se discipula, ¿cómo se conocerá la verdad? ¿Qué fundamento de la verdad tendremos? Si no se discipula, ¿cómo demostramos el poder transformador de la sangre de Cristo? Por causa de esto, la unción se ha ido disminuyendo. La gente habla de Dios, pero no lo conoce. Habla de Dios, pero no lo demuestra. Juan capítulo 8, verso 31. Mire esto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí y mi palabra y en mi palabra, seréis verdaderamente ¿quiénes? Voy a repetir ese verso, pónmelo para atrás. Entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿quiénes? Mis discípulos. Él estaba enseñando ¿de qué? De su palabra. Sí. Y conoceréis la verdad. ¿Y qué hará la verdad? Amén. ¿A través de quién se estaba conociendo la verdad? A través de Jesús. En otras palabras, la verdad estaba siendo enseñada y demostrada a través de la persona de Cristo. Pero la persona de Cristo está revelada ahora en tu. No estoy predicando solo. En tu persona. Ahora la verdad de Cristo está revelada en tu persona. Ahora Cristo tomó tu boca, tu pie, tu mano para transferir ese tipo de enseñanza. Ahora el pueblo judío que no creía, creerá a través de lo que tú puedes demostrar, con lo que tú enseñas, con lo que tú hablas, con lo que tú dices, con lo que tú demuestras. Amén. Mi alma adora. Pero realmente, ¿qué vamos a predicar? Tiene que escribir esto. Sí. ¿De qué vamos a predicar? 2 mensajes. Vamos a predicarle 2 mensajes. Cristo murió y resucitó entre los muertos. De arrepentimiento y perdón de pecado. Cuando ese mensaje sea predicado, entonces los milagros van a ser demostrados. Porque los milagros es una enseñanza de que Cristo ha resucitado. Observe esto. Cuando Cristo vivía, ¿quién hacía los milagros? Cuando Cristo vivía, ¿quién hacía los milagros? Cristo. Cristo. Pero una vez murió Cristo en la cruz, ¿quién hace los milagros ahora? Los discípulos a través de Jesús y su Espíritu Santo. En otras palabras, Él lo enseñó, por eso ellos ahora lo hacen. Ok. Me compran esta, Carlos, ¿cuánto me da? Está en blanco, está bien, vamos a poner el par de cero, 2 millones. Cuando Elías es arrebatado, ¿qué se le cae? El manto. ¿Sabía Eliseo hacer milagros? Pero sí agarra el manto y dice: ¿dónde está
el Dios de Elías y golpea de la misma forma que Elías golpeó. En otras palabras, si no ve lo que Elías hace, él no lo hace. Entonces necesitamos un mentor con la capacidad de discipular, pero demostrando el poder que ha recibido. No necesitamos gente hablando tanta pluma de burro. Necesitamos gente hablando de revelación de vida. No diciéndole hermanito y esto y lo otro, pasando el baño tibio. La gente no necesita, dije ahorita, la gente que tiene una enfermedad no necesitan pastillas, necesitan a alguien que lo libere de esa condición. El endemoniado no necesita un consejo, necesita que tú ores por él, lo liberes. Pero ¿quiénes hacen esas cosas? Los que han recibido. Por eso no podemos enseñar lo que no hemos recibido. Entonces, esto que se está moviendo ahora es causa de eso. De porque realmente no hemos recibido la unción que decimos que tenemos. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Porque la condición para recibir esto es que hayamos creído. La condición para recibir es que hayamos creído. Observe que la Biblia no dice que el pastor es el que cree, que el abogado es el que cree, que el ministro es el que cree. No, dice que todos los que creyeron, eso recibieron. Entonces, ¿por qué tú crees que tú no puedes hacerlo? ¿Cuál es esa voz? Dime, ¿cuál es esa voz que está diciendo que tú no puedes? Te desafío a partir de ahora a creer que tú tienes la unción suficiente para levantar paralíticos, hacer milagros, hacer señales, hacer maravillas, hacer de todo en el nombre poderoso de Jesús. Entonces Jesús nos autorizó, ya como Jesús nos autorizó para que predicáramos la verdad. Esa es una verdad. O sea, la gente piensa como que los milagros solamente muestran a una gente. No. Demuestran que Cristo resucitó. Eso es lo que hacen los milagros. Porque si tú no lo hubieras interpretado, eso es lo que hacen los milagros. Por eso Jesús nos dio un mensaje para ir a ser discípulos y nos dio el poder para manifestar a la iglesia de estos tiempos lo que antes no tenía. Ahora usted tiene un privilegio, que hay una iglesia que le está hablando a usted la verdad. No le está hablando cosas por hablarle, le está hablando una verdad. Si usted no cree, usted nunca lo hará. Si usted no cree, usted nunca verá lo que el Señor le dio por promesa a usted. Amén, pero si usted no lo cree, usted se lo pierde. Yo lo sigo creyendo. Ahora tenemos poder, tenemos la autoridad. ¿Qué es lo que nos falta? Vamos a repetir esto de nuevo. Tenemos el poder, tenemos la autoridad. ¿Qué es lo que nos falta? Te voy a decir lo que nos falta. Echar fuera la religiosidad. Los judíos veían de todo, pero no hacían nada. Los judíos veían de todo, pero todo lo cuestionaban. Los judíos que eran religiosos veían ese movimiento y preferían decir, ¿quién es este? Cuando la religiosidad está, el poder de transferencia queda invalidado. Una mente religiosa no puede ver que otros sean sanados por medio de la sangre de Cristo. Prefiere que Judas Tadeo venga y lo haga. Judas Tadeo. Hay un demonito de eso que se llama Judas Tadeo. No es así. Es uno que se llama así, ¿verdad? O sea, porque necesita robarse la gloria. El religioso necesita robarse la gloria. Ellos prefieren que tú sigas comprando pastillas y ellos comprándote la pastilla para eso se siente bien. Ellos prefieren comprarte la pastilla y no orar por ti para que te sane. ¿A dónde vamos a llegar?
¿Usted cree que vamos a crecer así? ¿Tú sabes cómo que esta iglesia va a crecer? Es tú diciéndole a la gente, Cristo vive, quiero orar por ti. Desde que me vienen a mí con una cojadera y una cosa, digo, párate, ponte de pie, en el nombre de Jesús, párate ahí. Bueno, yo creí lo que me dijo Jesús. Yo solamente hago una cosa. ¿Qué yo hago? Orar. Pero la gente tiene vergüenza si no se para. La vergüenza no es mía, porque yo no hago milagro. La vergüenza no es mía porque yo no hago milagro. ¡Ay! No se paró la silla de ruedas. ¡Ay! No sé, Dios qué hizo. Él es el que sabe. Pero mientras yo tenga fe, yo voy a usar mi fe. Mientras yo tenga valor y osadía, yo voy a usar el valor y osadía. Que Dios haga lo que le corresponde porque yo voy a hacer lo mío. Entonces, usted tiene como lástima y como que usted dice, como que usted cree, parece que usted que lo va a levantar la silla de ruedas. Porque no, usted no ora. Ay, que tengo un dolor y usted no ora. Bueno, usted no cree. Pero si yo creo, yo voy a ver lo que Jesús dijo. Ahora bien, la Biblia dice que Jesús hubo en lugares que no pudo hacer muchos milagros. Pero en otro dijo que no hizo ninguno. Voy a repetir esto de nuevo. Dice que hizo poco. Entonces, parece que oró por mucho, pero poco recibieron. Ok, repito, voy a decir algo a ver si combino contigo. Voy a decir algo. ¿Cuántos leprosos Jesús oró por ellos para que se sanaran? Importante eso. ¿Cuántos fueron? 10. Pero realmente, ¿cuántos sabemos de ellos que se sanaron? ¿Oró por los 10, sí o no? Pero confirmaba cuántos se sanó. Uno. El milagro se confirmó en uno. Los 10 yo no sé. Los 9 yo no sé los 9. Yo sé de uno, pero el 9 yo no sé. Fíjense cómo son las cosas en Dios. Jesús oró por los 9 tenían que volver. Pero no volvieron, volvió uno. Entonces, si Jesús ora por 10 y solamente viene uno, ¿por qué yo no puedo orar por 100 y se sale uno? Yo lo sé. Si tú estás entendiendo, eso es reino. El reino no se vive como tú crees. El reino hace un movimiento en el lugar que quiere y donde quiera. Él no te va a preguntar porque tú no estás para controlarlo a él está para controlarte a ti. Entonces, hoy en día vemos la iglesia que quiere controlar los movimientos del Espíritu Santo. Quiere controlarlo todo. La gente quiere controlar todo. Porque yo sé que en la película, el diablo te hace creer que tú eres la película, que llegó el hombre de Dios. Que hombre de Dios, hombre de Dios. Es Dios el que hace las cosas, no que es hombre de Dios, es ese que hace las cosas. Entonces, a mí Dios me usaba en todo, pero yo no me creo esa película. Yo simplemente, oye, ¿qué tú crees que es más? ¿El don de hacer milagros o el don de fe? El de fe más fuerte que el de hacer milagros. Entonces, ese es el don que yo tengo. No el de hacer milagros, el don de fe. Que yo le digo a cualquiera, listo, ya, sano, levántelo, ya. ¿Y qué pasó? Él no me oraba. Mi fe fue que él iba a levantarse cuando dije listo. Y lloré anoche para eso también. Pero, ¿me entiendes? Tú sabes que yo le digo a la gente que listo. Y la gente, yo veo que me queda viendo así como, ven acá ya. Y no era más. No me habla lengua, no voy a patalear. No voy a hablar más, no voy a patalear. Ya lloré y además mi fe es que cuando dije listo ya iba a pasar. Entonces, si Dios no lo hace, ya no son problemas míos porque mi fe yo lo sé. Pero ¿dónde está la tuya? ¿Dónde está la tuya? Que necesita que... Y el closet busca una corbata para ponértela para que se demuestre. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, vayan y prediquen su palabra. Ustedes predican y yo libero. Ustedes predican y yo hago el resto. Ahorita leímos a Lucas capítulo 5. Cuando era el paralítico. ¿Recuerdan ese paralítico que entraron por el terrado? La Biblia dice que el pueblo estaba en una casa y estaba sin ir atestado.